Tenga cada uno de ustedes muy buen día, buena tarde, buena noche, según el momento en el que vaya a visualizar este video. Para mí pues es un gusto estar nuevamente saludándole, esperando pues que hayamos logrado cumplir con las competencias de nuestro programa. Si usted puede observar en el programa, pues nos faltan un poquito de temas, posiblemente la otra semana vaya a abarcar para ir culminando con las competencias del programa. Pues antes de dar inicio quisiera incentivarla para que siga adelante con su carrera, con su semestre y sabemos pues que el proceso de enseñanza ha cambiado últimamente debido a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Sin embargo, pues esto no nos puede detener si nos sigamos adelante con nuestras metas y nuestros propósitos establecidos desde tal vez el principio de año o desde que iniciamos esta carrera. Realmente la neurociencia de la conducta se estudia no solo en un semestre, como usted pudo observar, es un tema bastante amplio que va a depender de usted, de la investigación, de las dudas que hayan quedado por ahí. Si no, pues me escribe, estamos para servirle, esperando pues que hayamos llenado las expectativas de lo que usted se esperaba. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es sobre el neurodesarrollo, que viene aunado a todo lo que hemos visto durante el semestre. Es importante mencionar que el neurodesarrollo es la línea que define el proceso de madurez en el desarrollo biológico del hombre. Cuando hablamos del hombre, hablamos hombre y mujer, y su relación con la síntesis neuronal de este, con la participación del sistema nervioso central. Se precisa como el neurodesarrollo y con este el grado de especialización alcanzando las habilidades, así como los procesos de síntesis, de integración que se presenta en la maduración neurológica. También es importante mencionar otra definición. Recordemos que hay varios autores, hay varios ponentes de cómo definen el neurodesarrollo. Recordemos que el ser humano es un ser cambiante, que hoy es objeto de estudio y que hay nuevas teorías en cada momento, ya sea a nivel psicológico y a nivel también de la medicina. El neurodesarrollo es la línea que define el proceso de la madurez, del desarrollo biológico del ser humano, como dijimos, y su relación en este caso, con el sistema nervioso. También es importante hablar, que aquí estamos hablando del hombre, es decir, hombre-mujer en general, pero también existe un neurodesarrollo infantil propiamente, si lo queremos hablar de esta manera. El neurodesarrollo infantil son los mecanismos mediante los cuales el sistema nervioso se organiza como un sistema de relación. El sistema nervioso genera diferentes respuestas en función de las situaciones y el medio ambiente en el que se encuentra o en el que esté interactuando con este. Es importante también informarle cómo se da el neurodesarrollo. El neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Como resultado de esto, se obtiene la maduración del sistema nervioso, con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez la formación de la personalidad. Por eso es importante mencionar que nuestro sistema educativo está dividido por ciclo, niveles y grados, porque esto va unado a su neurodesarrollo. Por eso en la psicología se dice que un niño debe estar en su nivel, en su ciclo.
Caso contrario, pues su desarrollo se deformaría. ¿Qué quiero decir con esto? Se sugiere que el niño que ha perdido muchas veces, por ejemplo, hablemos de un niño de primaria, que ha perdido 2 veces primero, 2 veces segundo, 2 veces tercero, 2 veces cuarto, quinto y así sucesivamente. Cuando llega a sexto ya tiene quizás 15, 20 años. Entonces no puede estar con un niño de, de 11 años, de 12 años, debido al desarrollo que ha tenido su cerebro. Y obviamente el desarrollo no solo físico, sino mental. Y es ahí donde devienen los problemas. Porque uno de 15, de 18 no piensa como uno de 12. Y es ahí que el sistema propio lo acoge a una educación por madurez. Por eso le llaman por madurez. Porque ya no es adecuado a su edad. Recordemos que en el área psicológica hablamos de 2 tipos de desarrollo. En este caso quiero hablarles que divide el área psicológica en 2. Está la edad mental y está la edad cronológica. Esto se maneja en algunas pruebas psicométricas que los psicólogos manipulamos. En el caso de la edad mental, es la edad que el sujeto arroja en esa prueba. Y la edad cronológica es la edad que tenemos, es decir, desde el momento que nacimos hasta donde estamos. Por ejemplo, edad cronológica, su edad podría ser 21 o 22, pero ¿cuál es la edad mental? Posiblemente a la hora de pasar este tipo de pruebas nos arroje que tiene 18 o se comporta como una persona de 18. Déjeme comentarle que en la práctica yo aplico pruebas cuando hago la orientación vocacional de los estudiantes, es decir, de los que van a elegir una carrera de nivel medio. Y me topo con esta situación de la edad mental y la edad cronológica. Muchos tienen, cuando llegan a tercero, 15 años, es la edad cronológica que debe de tener el sujeto, normalmente, 15 años. Pero cuando analizamos la edad mental, resulta que muchos tienen 11. Es decir, que esta persona piensa como uno de 11. Y es ahí la importancia entonces del neurodesarrollo, que vamos a ver qué factores son los que influyen en este proceso. Bueno, en este caso podemos encontrar las etapas del neurodesarrollo. Para esto hay etapas del neurodesarrollo. Tenemos entonces la primera de estas. Obviamente no podemos saltarnos, tenemos la etapa fetal. La etapa fetal es sumamente importante en el neurodesarrollo, el funcionamiento de nuestro sistema y todos los procesos que ahí se emanan. En la etapa fetal es el proceso en el que el embrión
o feto humano es gestado durante el embarazo, desde la fecundación. Por eso coloqué esta imagen acá, desde la fecundación hasta su nacimiento. Es importante mencionar que también se utilizan los términos desarrollo fetal o embriología, se utilizan en un sentido similar. ¿Por qué hablamos de la etapa fetal en el desarrollo? Yo podría hacerle esa pregunta. Bueno, es aquí parte fundamental, no solo en el aspecto biológico, sino en el aspecto psicológico. Bueno, en el aspecto biológico son 9 meses el proceso que está en el saco, está en la gestación, en este proceso. Bueno, pasa 9 meses, pero internamente, ¿qué está sucediendo? Bueno, muchas madres pueden decir, el niño no escucha, el niño no siente, está en mi vientre. Veamos en las comunidades cómo es ese proceso fetal. O a veces las madres, los niños no son deseados. Entonces, cuando no son deseados, el embarazo, obviamente van a tener dificultades emocionales, y esas emociones, esas dificultades se transmiten al niño. Entonces, el niño, en ese proceso fetal, el primero, segundo, tercer, segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto, sexto, se va desarrollando y puede tener alguna malformación, hablemos físico, pero también hablemos mental. Por eso es que dicen, bueno, ¿por qué los jóvenes o este niño se comporta de tal manera? ¿Qué problema hubo? ¿O qué situación pasó? Por ejemplo, tuve un caso de un jovencito que pasó a primero básico. La mamá me dice, mire, es que no presta atención, no se le queda nada. Es como que no tuviera sentido. Bueno, yo así lo visualicé, como que no tuviera sentido de vida. Entonces, mi primera pregunta en la entrevista fue, ¿su hijo fue deseado? Se agacha y me dice, no. Ahí encontramos un pequeño problema en el neurodesarrollo del niño. Y como estos puedo comentarle otro tipo de situaciones o experiencias. También tenemos que es importante, luego de la etapa de la fecundación, comienza el proceso de embriogénesis, es decir, las primeras etapas del desarrollo prenatal. Al finalizar la 10ª semana de edad gestacional, el embrión ha adquirido su forma básica. Y el siguiente periodo es el del desarrollo fetal, cuando los órganos se desarrollan completamente. Esta etapa fetal se describe tanto tópica, es decir, por órganos, y cronológicamente por tiempo, de lo que hablaba anteriormente, con los principales acontecimientos que se muestran durante la edad gestacional. Es importante mencionar acá también el proceso de desarrollo fetal. Esta etapa comienza desde el momento en que se ha completado la etapa embrionaria y hasta que se produzca el parto, es decir, hasta los 9 meses, sino que se produce la maduración de los ya existentes. Al finalizar la 10ª semana de edad gestacional, el embrión ha adquirido su forma básica y el siguiente periodo es el desarrollo fetal,
cuando los órganos se desarrollan completamente. Quiero describirle de la semana 9 a la 12. Por ejemplo, los párpados se cierran y se vuelven a abrir casi hasta la 28 semana. La cara está bien formada, las extremidades son largas y delgadas, los genitales aparecen bien diferenciados, los glóbulos rojos se producen en el hígado, el tamaño de la cabeza corresponde casi a la mitad del tamaño del feto, el feto puede empuñar los dedos, aparecen los brotes dentarios. En la semana 13 a la 19, el feto tiene una longitud de cráneo caudal de unas 3 pulgadas, 8 centímetros aproximadamente. A veces ya se puede ver el sexo del feto mirando los órganos externos en un ultrasonido. Comienza a crecer el cabello. Los fetos de sexo masculino comienzan a desarrollar la próstata. En los fetos del sexo femenino los ovarios empiezan a bajar del abdomen al área pélvica. Ya está formado el paladar, importante en estas 13 a 16 semanas. Si la madre no tiene un cuidado especial, es aquí donde puede surgir algún problema de paladar hendido. En la semana 20, la piel cubre todo el cuerpo, aparecen las cejas y las pestañas, aparecen las uñas y los pies y las manos. El feto es más activo con mayor desarrollo muscular. La mujer puede sentir el feto moviéndose. Los latidos cardíacos fetales se pueden escuchar. En la semana 24 las cejas y las pestañas están bien formadas. Todas las partes del ojo están desarrolladas. El feto presenta reflejos pénsil y sobresalto. Se comienza a formar las huellas de la piel plantar y también la piel palmar. Se forman los alvéolos pulmonares. Ojo con esto, es por eso que un feto no puede ser expulsado del claustro materno antes de estas semanas. Semanas 25 a la 28, desarrollo rápido del cerebro. El sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado para controlar algunas funciones cerebrales, no todas. Los párpados se abren y se cierran. El sistema respiratorio, aunque inmaduro, se ha desarrollado al punto de permitir el intercambio gaseoso. De la semana 29 a la 32 se presenta un aumento rápido de la cantidad de grasa corporal. Se presentan movimientos respiratorios rítmicos, pero los pulmonares no están totalmente maduros. También los huesos están completamente desarrollados, pero aún no blandos y flexibles. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo, importantes en el cerebro. Semana 36, el lanugo comienza a desaparecer, se presenta un aumento de la grasa corporal, por eso es que el vientre de las madres empieza a crecer, las uñas de las manos alcanzan las puntas de los dedos. Y la semana 37 a la 40, que es casi la final, el lanugo desaparece exceptuando la parte superior de los brazos y los hombros. Las uñas de las manos se extienden más allá de las puntas de los dedos y se presentan pequeñas yemas o brotes mamarios en ambos sexos. El cabello de la cabeza ahora es más grueso, más áspero y más graso. Este es el proceso de la etapa fetal, importantísimo en el desarrollo de un ser humano. Luego encontramos la etapa prenatal. En esta etapa prenatal importante el desarrollo. En la etapa prenatal, neonatal, no es prenatal. En la etapa neonatal es aquí donde empieza el niño al descubrimiento. El neonato es
en este caso el recién nacido, ese bebé que tiene 28 días o menos desde su nacimiento. Aquí hablemos un poquito del aspecto psicológico. Regularmente los padres en el nacimiento, regularmente, no todos, cuando el niño es deseado, los padres están sumamente emocionados. Pero cuando el niño no es deseado, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Será que hay una percepción del niño ahí? Usted saque sus propias conclusiones. También es importante el tipo de nacimiento, si es por parto normal o cesárea. Increíble. El parto normal, algunas teorías dicen que el niño como que sufre un poquito más porque tiene que pasar por ese claustro materno, esa expulsión. Entonces dice que hay temores, hay miedos. En caso del parto por cesárea, no llega a pasar por ese claustro, por esa oscuridad, sino nace de una forma diferente. Entonces como que es más libre, dicen algunas teorías. No hay miedos, no hay temores a la hora de realizar ciertas acciones. Es importante también mencionar que durante los primeros 40 días de vida se pueden descubrir la mayoría de los defectos congénitos y genéticos. Es sumamente importante en esta etapa neonatal. No todas las anomalías genéticas se manifiestan por una clínica en el momento del nacimiento, pero el manejo adecuado se pueden descubrir, prevenir y tratar gran parte de las enfermedades del nuevo ser humano. Me podría decir, físicas sí se pueden en este momento, psicológicas posiblemente, porque un niño que no está bien, llora y no para de llorar. Habría que ver qué es lo que le está molestando a este niño. Es importante mencionar que también el recién nacido puede presentar aspectos muy diferentes, atendiendo a numerosos factores propios de su madre, del periodo gestacional. Por otra parte, existen numerosos fenómenos transicionales derivados a la adaptación del neonato al nuevo entorno en el que se desenvuelve. Este hecho conlleva una serie de cambios, la mayoría prescindibles, que establecen la norma del desarrollo y el crecimiento infantil. Muy bien, tenemos entonces a continuación la etapa temprana infantil. La etapa temprana infantil es aquella en la primera infancia o infancia temprana, que está comprendida de 0 a 6 años, es decir, antes de asistir a una escuela. También tenemos la segunda infancia, que es de la niñez de 6 a 12 años. Luego de esto, pues ya está la adolescencia. Es importante resaltar que en la etapa infantil o temprana, aquí está propiamente el desarrollo del infante. En estos experimenta una evolución física, cognitiva y lingüística. Por ejemplo, en la física, los movimientos,
lo motriz, en lo cognitivo, los conocimientos que va adquiriendo. El niño es excepcional porque pregunta qué es, por qué, para qué. Es el mejor investigador. Y la lingüística, pues obviamente de 0 a 6 empieza, ya habla, a 6 años ya habla. El desarrollo del habla es excepcional. La adquisición de una mayor autonomía, se reinicia el desarrollo de la autoconcepción y la identidad. Y además aquí se inicia ya la socialización, parte fundamental del ser humano. Es importante también plantearse algunas preguntas, como qué ocurre en cada una de las etapas de la infancia. En este caso, pues se puede responder que en la infancia temprana, etapa infantil temprana, el niño evoluciona, como indiqué anteriormente, en el área cognitiva, en el lenguaje y en el emocional. En el área cognitiva, el niño gana la capacidad de la teoría de la mente, es decir, la habilidad de atribuir intenciones, creencias, motivaciones únicas a los demás. En el área del lenguaje mejora el control en el uso del lenguaje propiamente. Se apoyan en él para la total comunicación. Y en el área socioemocional es la capacidad de la teoría de la mente, enriquece muchas relaciones sociales, aunque también permite que la mentira resulte más útil y eficaz como recurso, porque algunos niños son manipuladores. El niño disfruta de la compañía de otros niños con los que crece y aprende a compartir juegos y logros de forma natural. Acepta pactos y soluciones intermedias cuando se dan conflictos entre iguales. También el área motora domina el control de esfínteres, es decir, la orina y las heces, y adquiere más independencia de movimiento, es decir, se desplaza de un lugar a otro. También tenemos la etapa del infantil tardía, en la infancia. Segunda infancia, también conocida, de 6 a 12 años. Es la última etapa antes de dar paso a la adolescencia en cuanto al desarrollo de las diferentes áreas. Por ejemplo, en esta etapa, en el área cognitiva, su capacidad para pensar en términos abstractos y matemáticas se desarrolla mucho, pero no llega a su máximo todavía. En el área del lenguaje, a medida que el niño crece, va mejorando el uso del lenguaje y de la comunicación. En el área socioemocional, la imagen que tiene de sí mismo adquiere mucha importancia y trata de ganar amistad de quienes considera importantes. El círculo social de iguales configura su identidad y se empieza a quebrantar las normas familiares. Es decir, en este momento el niño muchas veces no quiere estar con la familia, sino más bien con sus amigos, porque es parte fundamental para ellos en su desarrollo. En el área motora, es a partir de esta etapa cuando el niño es capaz de aprovechar las nuevas formas de control en el cuerpo, es decir, ya se desplaza por sí solo. La maduración casi definitiva del sistema nervioso permite al niño a realizar más movimientos. Veamos, hay habilidades que los niños tienen en esta edad. Muy bien, vamos a hablar de los factores que influyen en el neurodesarrollo normal. Encontramos los endógenos y exógenos. Endógenos
nos referimos a la herencia genética y a los factores epigenéticos. Por ejemplo, labio leporino. Si la madre tiene labio leporino, o incluso no la madre ni el padre, pero la abuela o los bisabuelos tuvieron, es posible que su generación tenga labio leporino, porque es por genética. Ya usted me dará algunos otros ejemplos. Por ejemplo, hablemos de factores epigenéticos, que también son factores ambientales. Puede ser que en el desarrollo del feto haya venido normal, pero un accidente o un medicamento haya tenido una alteración en su genética y puede el niño nacer con una malformación, digamos así. A eso se refieren los factores epigenéticos, que son ambientales. Por ejemplo, los exógenos. Estos factores son los prenatales, perinatales y postnatales. Es durante, en el y después de la gestación. Pueden afectar el desarrollo o el neurodesarrollo de normal a anormal. Por ejemplo, en los prenatales, ¿cómo pueden influenciar en el neurodesarrollo normal? Por ejemplo, en el buen cuidado, en el, por ejemplo, cuidado de la madre, no solo el cuidado de la madre, sino del cuidado del feto. ¿Con qué? Recordemos que la madre, no soy médico, pero hago una sugerencia, va a sus chequeos, le recetan vitaminas prenatales, zinc, hierro, y el niño para que su formación sea lo óptimo. Pero si el niño no tiene ese cuidado, o el feto no tiene ese cuidado, pues posiblemente influya a una malformación, no posible, sino por falta de hierro, por falta de zinc, hay malformaciones cerebrales. Dentro de los factores endógenos encontramos factores poligénicos y comunidades cerradas. Poligénicos, por ejemplo, socioculturales. Esto influye mucho en comunidades, en las ciudades, que influyen al desarrollo del ser humano. Por ejemplo, exógenos, la posibilidad de servicios médicos, nutricionales. O sea, cómo estos factores van influenciando. Vemos aquí en la parte de abajo culturales, psicológicos y socioeconómicos. Tienen que ver mucho con los factores biológicos y el neurodesarrollo o el desarrollo normal. ¿Por qué culturales? Por ejemplo, culturalmente, en algunas comunidades, cuando el niño nace, se les envuelve completamente manos, pies, solo quedando la cabeza. Bueno, el neonatal necesita el movimiento de manos, pies, descubrir, sentir. Pero ¿qué es lo que hacemos? En las comunidades envuelven al niño de tal manera que no se pueda mover ni sentir, es decir, tener tacto. Entonces, ¿qué estamos limitando? Limitando al descubrimiento, a esa estimulación. Y yo creo que tienen al niño durante 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo. Es un tiempo perdido en el desarrollo normal de ese niño. Por ejemplo, psicológico. Estimulación psicosensorial,
afectiva, relación padre, madre, hijo. ¿Será que hay esa relación, ese vínculo? En muchas ocasiones al niño lo dejan en la cama y ahí que crezca. Pero cuando el niño tuvo ese contacto afectivo con papá, con mamá, con hermanos, con abuelos, y es por eso que muchas veces el niño se aísla. No significa que sea el punto, pero en muchas ocasiones esto puede suceder. Socioeconómico, las posibilidades de que el niño tenga las vitaminas necesarias, no solo en el momento de su gestación, sino después de, porque el niño necesita alimentarse, necesita vitaminas para su crecimiento, no solo físico, sino también mental. Entonces, todos estos aspectos influyen en el neurodesarrollo. Prácticamente es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea nos puede ya sea afectar o bien tener un desarrollo normal. Hablemos de otro punto importante, que es la neurogénesis, que va relacionado con lo que hablé anteriormente. La neurogénesis es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de las células madre y células progenitoras. A través de precisos mecanismos genéticos mediante los cuales se determina el linaje celular, se generan diferentes variedades de neuronas excitatorias e inhibitorias, desde diferentes tipos de células madres neuronales. Es importante recordar que la neurogénesis es la producción de células del sistema nervioso central, y aquí podemos ver alguna ilustración de, en este caso, donde se genera la neurogénesis. También dentro de la neurogénesis adulta, puedo mencionar que es el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de las células madres. También la neurogénesis postnatal, es decir, la neurogénesis adulta, se ha demostrado recientemente este proceso que no ocurre en todo el encéfalo, sino solo continúa generándose neuronas de dos partes del cerebro adulto, del hemisferio, la zona subgranular, es decir, en el hipocampo y en los ventrículos laterales. Las células madre neuronales son las células multipotentes con capacidad de autorrenovarse, las cuales generan los fenotipos principales del sistema nervioso. Recordemos que básicamente la neurogénesis es la que genera las células, las diferentes células, ya sea excitatorias o inhibitorias en este caso, sistema nervioso central. Migración neuronal. En la migración, como su nombre lo dice, son las que van de un lugar a otro. La migración neuronal es un proceso que consiste en el desplazamiento de células nerviosas desde un lugar en la que se ha nacido hasta una zona de destino. Las neuronas nacen en la parte ventricular del tubo neural, poco después comienza su migración. Es decir que todas las neuronas nacen y van recorriendo hasta ir a la zona que necesita.
Este proceso de la migración neuronal es un proceso realmente muy complejo, ya que para muchas de las neuronas la migración consiste en desplazarse a una larga distancia y salvar grandes obstáculos. Las células nerviosas derivadas del tubo neuronal siguen el mecanismo distinto de migración que las células derivadas de la cresta neural. Una vez la neurona alcanza su destino, comienza su diferenciación, fase en la cual la neurona adquiere las características morfológicas y fisiológicas de la neurona adulta. Es importante mencionar que algunos han llegado a la conclusión sobre este tema, es que el patrón básico del tipo neuronal está predeterminado genéticamente. La completa diferenciación depende de las interacciones entre neuronas y de la formación de vías de conexión. Hablemos un poco también del desarrollo neuronal, es decir, la conectividad. A eso se refiere, la conectividad. El cerebro es el órgano donde existen las estructuras necesarias para entablar y mantener la relación. Es decir, la que lleva, trae. Recordemos la fisonomía, la estructura del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es la que envía a todos los órganos, el sistema nervioso periférico. Y es la base de la supervivencia del individuo. Su importancia es tal que la destrucción de algunas de las estructuras implicadas pueden crear situaciones actualmente no reparables para una correcta sociabilidad. Patologías tales como el trastorno de autista. Son trastornos que en alguna ocasión mencioné, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, conocido TDAH, son entidades que desencadenan disfunciones individuales en el entorno si no hay una correcta conectividad en el desarrollo neuronal, es decir, en las estructuras neuronales. Puede provocar este tipo de trastornos. El autismo, por ejemplo, el autismo, para hacerle referencia, es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital. Los síntomas fundamentales del autismo son dos: deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social. Eso ya le había hecho referencia en la clase anterior. También los trastornos bipolares son cambiantes de conducta repentina. El obsesivo compulsivo es aquel que quiere hacer algo y en algún momento ahí no hay control de sus impulsos. El famoso trastorno déficit de atención por hiperactividad es el TDAH, se conoce también, que son los niños que molestan demasiado en los salones de clases, ¿verdad? Pero para diagnosticar este trastorno pues se requiere de hacer una evaluación, porque a veces solo etiquetamos al niño, al joven, que es hiperactivo, pero recordemos que son patologías, son trastornos que deben ser evaluados. Luego tenemos el desarrollo neuronal, o conocido como mielinización. Recordamos que la mielina es la vaina que cubre la neurona o los axones, que eso ya lo vimos, pero estamos haciendo una referencia. La mielinización es el proceso que consiste en recubrir los axones, que son las partes de las neuronas, son los cilindros de las neuronas. Una situación llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar la protección específicamente a estas partes de la neurona, o sea, es su cobertor.
Este proceso de recubrimiento comienza muy temprano, apenas en el segundo trimestre de la gestación, por eso hablábamos anteriormente de la gestación, y para toda la vida. Es importante que ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. Recordemos que si esta mielinización o este recubrimiento es importante en las neuronas, porque ahí es donde se comunican unas con otras. Entonces, si hay escasa mielinización, posiblemente no vaya a circular correctamente los estímulos que se envían del cerebro a todo el cuerpo. Y tenemos también como parte final el desarrollo, repito, de la mielinización. Entonces, con esto, pues a grandes rasgos hemos visto algunos temas del neurodesarrollo. Recordemos el neurodesarrollo, aquí hablamos de la mielinización y su importancia, ¿verdad? Porque es importante el recubrimiento de este proceso. Muy bien, con esto pues hemos concluido la clase del día de hoy. Obviamente son temas que se pueden abarcar y que usted me va a desarrollar en la exposición que me va a realizar. Es todo por el día de hoy, esperando pues que hayamos llenado las expectativas del curso. Repito, estos son temas a grandes rasgos, se pueden estudiar de manera detenida en alguna de las ramas de la psicología, por ejemplo, que son temas específicos. Agradezco su fina y amable atención y espero volverla a ver pronto, y si no, para mí fue un gusto haber trabajado con usted. Cualquier duda, cualquier consulta, puede comunicarse por la vía de WhatsApp o por Classroom. Muchas gracias por su atención.